Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Videos todos los lunes, miércoles, viernes y domingos. Las crónicas de Kane. La sombra de la serpiente. De Rick Riordan. 3. Ganamos una caja llena de nada. Carter. Con esa frase tan alegre, Sadie decide pasarme el micrófono. Muchísimas gracias, hermanita. Ojalá pudiera deciros que Sadie se equivocaba en el gnomo 51. Me encantaría contaros que encontramos a todos los magos de Texas sanos y salvos. No fue así. No vimos más que los restos de una batalla, varitas de marfil quemadas, unos cuantos satis hechos papilla, retazos de lino y papiro chamuscados. Como en los ataques sobre Toronto, Chicago y Ciudad de México, los magos habían desaparecido sin más. Los habían vaporizado, devorado o destruido de alguna manera igualmente horrible. En el borde del cráter, un jeroglífico ardía entre la hierba, Isfet, el símbolo del caos. Me dio la impresión de que Apophis lo había dejado allí como una tarjeta de visita. Estábamos todos conmocionados, pero no teníamos tiempo de llorar a nuestros camaradas. Las autoridades mortales no tardarían en llegar para ver qué pasaba allí. Teníamos que reparar los daños tan bien como pudiéramos y borrar toda huella de magia. Con el cráter poco podíamos hacer. Los lugareños tendrían que suponer que había sido una explosión de gas. Solíamos provocar muchas de esas. Procuramos reparar el museo y restaurar la exposición del Rey Tut, pero no era tan fácil como recoger la tienda de regalos. Hasta la magia tiene un límite. Así que, si algún día visitáis una exposición del Rey Tut y veis grietas o quemaduras en las piezas, o si a lo mejor hay alguna estatua con la cabeza pegada al revés. En fin, lo siento. Probablemente sea culpa nuestra. Mientras la policía cortaba las calles y acordonaba la zona del impacto, nuestro equipo se reunió en el tejado del museo. En los buenos tiempos, habríamos podido usar un artefacto para abrir un portal de regreso a casa, pero en los meses anteriores, a medida que Apophis iba ganando fuerza, los portales se habían vuelto demasiado arriesgados. Lo que hice fue llamar a nuestro medio de transporte con un silbido. Frick el grifo llegó planeando desde el tejado del cercano Hotel Fairmont. No es fácil encontrar un sitio donde esconder a un grifo, sobre todo si está remolcando una barca. No puedes aparcar en paralelo una cosa como esa y meter unas monedas en el parquímetro, sin más. Además, Frick tiene cierta tendencia a ponerse nervioso si hay desconocidos y entonces se los traga, por lo que lo había dejado encima del Fairmont junto con una caja de pavos congelados, para tenerlo entretenido. Tienen que ser congelados. Si no, se los come demasiado deprisa y le entra hipo. Sadie dice que siga con la historia de una vez, que los hábitos alimenticios de los grifos os traen sin cuidado. Bueno, peor para vosotros. La cosa es que Frick aterrizó en el tejado del museo. Era un monstruo bien bonito, siempre que te gusten los leones psicópatas con cabeza de halcón. Tenía el pelaje del color del óxido y, al volar, sus alas gigantes de colibrí sonaban como un cruce entre una motosierra y un mirritón. Frick. Graznó Frick. Sí, colega, le respondí. Vayámonos de aquí. El barco que arrastraba el grifo era un modelo del antiguo Egipto con forma de canoa grande, hecho de tallos de papiro que Walt había encantado para que se mantuvieran firmes por mucho peso que cargaran. La primera vez que volamos con las líneas aéreas Frick, habíamos atado el barco por debajo de la barriga de la bestia, una posición muy poco estable. Y subirnos a lomos del grifo estaba descartado, porque aquellas alas de alta potencia nos harían picadillo en menos que canta un gallo. De modo que el barco trineo era nuestra última solución. Funcionaba de maravilla, excepto las veces en que Félix se dedicaba a gritar a los mortales del suelo, ¡jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! Por supuesto, la mayoría de los mortales no puede ver la magia tal y como es, así que no estoy seguro de lo que pensarían que volaba sobre sus cabezas. Seguro que a más de uno le ha tocado cambiarse la medicación. Nos elevamos hacia el cielo nocturno, nosotros 6 y un armarito pequeño. Yo seguía sin comprender el interés que tenía Sadie en aquella caja dorada, pero confiaba lo suficiente en ella para asumir que era importante. Bajé la mirada hacia los escombros del jardín escultórico. El cráter humeante parecía una boca deformada en pleno chillido. Los camiones de bomberos y los coches patrulla lo habían rodeado, formando un perímetro de luces rojas y blancas. Me pregunté cuántos magos habrían muerto en esa explosión.
Frick ganó velocidad. Me picaban los ojos, pero no era por el viento. Me di la vuelta para que mis amigos no me vieran. Tu liderazgo está condenado. Apophis era capaz de decir cualquier cosa para confundirnos y hacernos dudar de nuestra causa. Aún así, sus palabras me habían calado hondo. No me gustaba ser un líder. Siempre tenía que aparentar confianza en beneficio de los demás, aunque no la sintiera. Echaba de menos poder apoyarme en mi padre. Echaba de menos al tío Amos, que se había marchado al Cairo para dirigir la Casa de la Vida. En cuanto a Sadie, mi hermana la mandona, me apoyaba siempre, pero había dejado bien claro que a ella no le interesaba ser una figura de autoridad. Oficialmente, yo estaba al mando de la Casa de Brooklyn. Oficialmente, yo tomaba las decisiones. Para mí significaba que, si cometíamos un error, como por ejemplo permitir que borraran un gnomo entero de la faz de la tierra, la culpa era mía. De acuerdo, Sadie jamás me haría responsable por una cosa como esa, pero yo lo sentía así. Todo lo que intentes construir quedará hecho escombros. Parecía increíble que no hubiera pasado ni un año desde que Sadie y yo llegamos por primera vez a la casa de Brooklyn, sin tener la más remota idea de nuestro linaje y nuestros poderes. Ahora dirigíamos el lugar, y, para combatir a Apophis, entrenábamos a un ejército de jóvenes magos empleando la senda de los dioses, un tipo de magia que lleva milenios sin practicarse. Habíamos progresado muchísimo, pero, viendo cómo nos había ido la pelea contra Apophis esa noche, estaba claro que teníamos que esforzarnos más. Perderás a aquellos a los que más amas. Ya había perdido a demasiada gente. Mi madre murió cuando yo tenía 7 años. Mi padre se había sacrificado para convertirse en el anfitrión de Osiris el año anterior. Durante el último verano, muchos de nuestros aliados habían sido víctimas de Apophis, o habían emboscado y hecho desaparecer los magos rebeldes que no aceptaban a mi tío Amos como el nuevo lector jefe. ¿A quién más podía perder? A Sadie. No, no es sarcasmo. Aunque habíamos crecido separados casi toda la vida, yo viajando con mi padre y ella viviendo en Londres con los abuelos, seguía siendo mi hermana. Durante el último año, nos habíamos hecho amigos. Por muy molesta que pudiera ser, la necesitaba. Madre mía, qué deprimente. Y ahí llega el puñetazo en el brazo que esperaba. Ahí. También era posible que Apophis se hubiera referido a otra persona, como si a Racid. Nuestro barco se elevó sobre las iluminadas afueras de Dallas. Con un chillido desafiante, Frick tiró de nosotros hacia la Duat. La niebla envolvió al barco. La temperatura cayó en picado. Noté un cosquilleo familiar en el estómago, como si cayéramos desde la cima de una montaña rusa. Unas voces fantasmales cuchicheaban entre la neblina. Justo cuando empezaba a pensar que nos habíamos perdido, se me pasó el mareo. La niebla se aclaró. Estábamos de vuelta en la costa este, volando por encima del puerto de Nueva York hacia las luces de Brooklyn y nuestro hogar. El cuartel general del Nomo 21 se alzaba junto a la orilla, cerca del puente de Williamsburg. Los humanos normales no veían nada más que un almacén abandonado en medio de un descampado industrial, pero, para los magos, la casa de Brooklyn destacaba tanto como un faro. Era una mansión de 5 plantas, toda piedra caliza y cristal con marcos de acero, que, levantada sobre la nave industrial, brillaba con luces amarillas y verdes. Frick aterrizó en el tejado, donde nos esperaba la diosa Gata Bast. Mis gatitos están vivos. Me cogió de los brazos y me escrutó buscando heridas, antes de hacer lo mismo con Sadie. Chasqueó la lengua con disgusto al ver las manos vendadas de mi hermana. Los luminosos ojos felinos de Bast eran un poco inquietantes. Llevaba el cabello negro recogido en una trenza, y su mono de gimnasta cambiaba de estampado cuando se movía, pasaba de franjas de tigresa a manchas de leopardo y a motas de gata tricolor. Yo quería mucho a Bast y confiaba en ella, pero seguía poniéndome un poco nervioso cuando nos hacía sus inspecciones de mamá gata. Llevaba cuchillos en las mangas, unos mortíferos filos de acero que se deslizaban hasta sus manos y extendía las muñecas, y siempre me daba miedo que se equivocara mientras me acariciaba la mejilla y acabara decapitándome. Por lo menos, no intentó levantarnos agarrándonos por el pellejo del cuello, ni darnos un baño. ¿Qué ha pasado? Preguntó. ¿Está todo el mundo a salvo? Sadie cogió aire, temblando. Bueno. Le contamos la destrucción del gnomo de Texas. Buzz gruñó desde lo más profundo de su garganta. Se le erizó el pelo, pero estaba sujeto en la trenza, por lo que su cabellera se parecía a un paquete de palomitas recién sacado del microondas.
Tendría que haber estado allí, dijo. Podría haber ayudado. No habrías podido, repliqué. El museo estaba muy bien protegido. Los dioses casi nunca pueden entrar con su forma física en el territorio de los magos, que han pasado milenios desarrollando salvaguardas mágicas para impedirlo. Ya nos dio problemas en su día remodelar las defensas de la casa de Brooklyn para dar acceso a Bast sin quedar expuestos a ataques de dioses menos amistosos. Llevarnos a Bast al Museo de Arte de Dallas habría sido como intentar colar un lanzacohetes por la seguridad de un aeropuerto, aunque no era imposible del todo, como mínimo sí sería lento y complicadísimo. Además, Bast era nuestra última línea de defensa en la casa de Brooklyn. Necesitábamos que protegiera nuestra base de operaciones y a nuestros aprendices. La mansión ya había estado a punto de ser destruida por nuestros enemigos en 2 ocasiones. No queríamos que hubiese una tercera. El mono ajustado de Bast se volvió de un negro puro, como solía ser cuando su propietaria se ponía de mal humor. En todo caso, nunca me lo habría perdonado si miró de reojo a los otros miembros del equipo, cansados y asustados. Bueno, al menos vosotros habéis vuelto. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Walt dio un traspié. Elise y Félix lo sostuvieron. Estoy bien, aseguró, aunque estaba muy claro que mentía. Carter, puedo llamar a todo el mundo si quieres. Reunión en la terraza. Parecía a punto de desmayarse. Walt jamás lo admitiría, pero nuestra principal sanadora, Haas, me había dicho que el dolor continuo que sufría ahora era casi insoportable. Si podía estar de pie era porque ella le tatuaba jeroglífico tras jeroglífico contra el dolor en el pecho y le administraba pociones. Y yo, sabiéndolo, le había pedido que nos acompañara hasta Dallas. Otra decisión con la que tenía que cargar. Los demás también necesitaban dormir. Félix tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Elise parecía estar a punto de sufrir una conmoción. Si teníamos la reunión en aquel momento, no iba a saber qué decir. No había plan. No me veía capaz de plantarme delante del gnomo entero sin venirme abajo, no después de haber provocado tantas muertes en Dallas. Lancé una mirada a Sadie. Llegamos a un acuerdo silencioso. Hablaremos mañana, dije a los demás. Vosotros dormid un poco. Lo que ha pasado con los tejanos, me falló la voz. Mirad, ya sé cómo os sentís. Yo estoy igual. Pero no ha sido culpa vuestra. No sé si se lo creyeron. Félix se limpió una lágrima de la mejilla. Elise le pasó un brazo por los hombros y se lo llevó hacia la escalera. Walt dedicó a Sadie una mirada que no supe interpretar, de nostalgia, o a lo mejor de arrepentimiento, y luego siguió a Elise escalera abajo. ¡Ac! Keops dio unos golpecitos en el armarito dorado. Sí, respondí. Puedes llevarlo a la biblioteca. Era la sala más segura de la mansión. No quería arriesgarme lo más mínimo después de todo lo que habíamos sacrificado para quedarnos con aquella caja. Keops se la llevó balanceándose. Frick estaba tan agotado que ni siquiera llegó a su establo cubierto. Se hizo un ovillo en su punto de aterrizaje y empezó a roncar, todavía amarrado al barco. Viajar por la DUAT le cansa un montón. Le quité el arnés y le rasqué la cabeza emplumada. Gracias, colega. Que sueñes con pavos bien gordos y hermosos. El grifo arrulló en sueños. Me giré hacia Sadie y Bast. Tenemos que hablar. Aunque era casi medianoche, la gran sala bullía de actividad. Julian, Paul y algunos de los otros chicos estaban recostados en los sofás, viendo el canal de deportes. Los renacuajos, nuestros 3 iniciados más pequeños, coloreaban dibujos en el suelo. La mesita de café estaba llena de bolsas de aperitivos y refrescos. La alfombra de piel de serpiente estaba cubierta de zapatos tirados al azar. En el centro de la sala, la estatua de 2 pisos de altura de Tot, el dios del conocimiento con cabeza de ibis, sostenía su papiro y su estilete de escriba. Alguien le había puesto en la cabeza un viejo sombrero de copa baja de Amos, así que parecía un corredor aceptando apuestas antes de un partido de fútbol. Alguno de los renacuajos había pintado la obsidiana de los dedos de sus pies con ceras de color rosa y violeta. En la casa de Brooklyn el respeto siempre ha sido lo primero. Mientras Sadie y yo bajábamos por la escalera, los chicos del sofá se pusieron de pie. ¿Cómo ha ido?, preguntó Julian. Walt acaba de pasar por aquí, pero no nos ha dicho. Nuestro equipo está a salvo, dije. El gnomo 51º no ha tenido tanta suerte. Julian hizo una mueca.
Tuvo el buen juicio de no sonsacarnos los detalles delante de los niños pequeños. ¿Habéis encontrado algo útil? Aún no estamos seguros, reconocí. Quería dejar el tema ahí, pero nuestra renacuaja más pequeña, Shelby, se me acercó con pasitos torpes para enseñarme su última obra maestra dibujada con lápices de cera. Soy yo matando una serpiente, anunció. Matar, matar, matar. Serpiente, mala. Había dibujado una serpiente con unos cuantos cuchillos clavados en el lomo y 2X en lugar de ojos. Si Shelby hubiera dibujado algo así en el colegio, seguramente se habría ganado una visita al despacho del orientador escolar, pero en casa hasta los más pequeños comprendían que estaba pasando algo muy serio. Me dedicó una amplia sonrisa mientras agitaba su lápiz de cera como una lanza. Di un paso atrás. Shelby podía tener la edad de ir a un parvulario, pero ya era una maga excelente. A veces sus lápices se transformaban en armas, y sus dibujos tendían a salirse de la página, como pasó con aquel unicornio rojo, blanco y azul que convocó para celebrar el 4 de julio. ¡Qué dibujo más bonito, Shelby! Me sentí como si una venda de momificar me comprimiera el corazón. Al igual que los otros niños más pequeños, Shelby estaba bajo nuestra tutela con el permiso de sus padres. Los padres entendían que el destino del mundo estaba en juego, y sabían que la casa de Brooklyn era el mejor lugar para que Shelby dominara sus poderes sin peligro. Aún así, ¿qué clase de infancia era dedicarse a canalizar una magia que destruiría a casi cualquier adulto y estudiar a unos monstruos capaces de provocar pesadillas hasta el más pintado? Julian alborotó el pelo de Shelby. Venga, guapa, hazme otro dibujo, vale. Shelby respondió. Matar. Julian se la llevó a un lado. Sadie, Bast y yo nos dirigimos a la biblioteca. Las gruesas puertas de roble daban a una escalinata que descendía hasta una habitación enorme y cilíndrica como un pozo. En el techo abovedado estaba pintada Nat, la diosa del cielo, con el brillo plateado de las constelaciones en su cuerpo azul oscuro. El suelo era un mosaico que representaba a su marido, Heb, el dios de la tierra, cubierto de ríos, colinas y desiertos. Aunque era muy tarde, nuestra autoproclamada bibliotecaria, Cleo, tenía sus 4 estatuas apti trabajando. Los hombres de arcilla iban de un lado a otro quitando el polvo a los estantes, reordenando los papiros y colocando libros en los compartimentos apanalados que ocupaban todas las paredes. La propia Cleo estaba sentada a una mesa, tomando notas en un rollo de papiro mientras hablaba con Keops que, acuclillado en la mesa frente a ella, daba golpecitos a nuestra nueva caja dorada y gruñía en babuino, como diciéndole, Cleo, ¿me compras este armarito usado? Cleo no era una chica demasiado valiente, pero tenía una memoria increíble. Sabía hablar 6 idiomas, entre ellos el inglés, su portugués materno, era brasileña, egipcio antiguo y un poco de babuino chapurreado. Se le había metido entre ceja y ceja crear un registro de todos nuestros papiros, y había estado recopilando material de todo el mundo para ayudarnos a encontrar información sobre Apophis. Había sido Cleo la que había hallado la conexión entre los últimos ataques de la serpiente y los escritos del legendario mago Sedne. Nos era de gran ayuda, aunque a veces perdía los nervios cuando tenía que hacer sitio en su biblioteca para nuestros libros de texto, ordenadores conectados a Internet, artefactos voluminosos y los ejemplares atrasados de todo gatos que coleccionaba Bast. Cuando Cleo nos vio bajar los escalones, se puso en pie de un salto. ¿Estáis vivos? Sí que parece sorprendida, masculló Sadie. Cleo se mordió el labio. Perdona, es que, me alegro. Keops ha bajado solo, así que me había preocupado un poco. Ha intentado decirme algo sobre esta caja dorada, pero está vacía. ¿Habéis encontrado el libro de derrotar a Apophis? El papiro se ha quemado, respondí. No hemos podido salvarlo. Cleo parecía a punto de liarse a gritos. Pero si era la última copia. ¿Cómo ha podido Apophis destruir algo tan valioso? Me entraron ganas de recordarle que Apophis pretendía destruir el mundo entero. Pero sabía que no le gustaba pensar en esas cosas. Le daban un miedo atroz. Para ella, escandalizarse por el papiro era una reacción más manejable. La idea de que Apophis pudiera destruir cualquier tipo de libro hacía que Cleo quisiera partirle la cara a puñetazos. Uno de los satis se subió de un salto a la mesa. El hombre de arcilla intentó pegar un código de barras al armarito dorado, pero Cleo lo apartó haciendo aspavientos. Todos vosotros, a vuestro sitio ahora mismo. Dio una palmada y los 4 satis regresaron a sus pedestales.
Recobraron su consistencia de arcilla sólida, aunque uno aún llevaba puestos unos guantes de goma y sostenía un plumero para quitar el polvo que le daba una pinta un poco rara. Cleo se agachó para concentrarse en la caja dorada. No hay nada dentro. ¿Por qué la habéis traído? De eso tenemos que hablar Sadie, Bast y yo, le dije. Si no te importa, Cleo. No me importa. Cleo siguió estudiando el armarito, pero entonces reparó en que todos estábamos mirándola. Ah, ¿quieres decir en privado? Claro. Parecía un poco molesta porque la echáramos, pero cogió a Keops de la mano. Vamos, Bauinosino, a ver si encontramos algo de comer. Ah, dijo Keops con alegría. Adoraba a Cleo, seguramente a causa de su nombre. Por motivos que ninguno de nosotros entendía del todo, a Keops le encantaban las cosas que terminaban en O, como los pistachos, las Oreo y los armadillos. Cuando Cleo y Keops salieron, Sadie, Bast y yo nos situamos alrededor de nuestra adquisición más reciente. El armarito tenía la forma de una taquilla de escuela en miniatura. El exterior era de oro, pero debía de ser solo una capa que recubría la madera, porque el trasto no pesaba mucho. Los laterales y la parte de arriba tenían tallas de jeroglíficos y dibujos del faraón y su esposa. En la parte frontal había unas puertas con pestillo que se abrían para mostrar, bueno, básicamente nada. Dentro había un pedestal diminuto con marcas de huellas doradas, como si alguna vez hubiera paseado por él una muñeca Barbie del antiguo Egipto. Sadie observó los jeroglíficos que había en las caras laterales. Todos hablan de Tut y de su reina, les desean una feliz estancia en el más allá, etcétera, etcétera. Hay un dibujo del cazando patos. En serio. Esa es la idea que tenían del paraíso. A mí me gustan los patos, comentó Bast. Hice girar las puertecillas sobre sus bisagras. No sé por qué, pero no creo que los patos sean importantes. Sea lo que sea que hubiera dentro, ya no está. A lo mejor se lo llevaron los profanadores de tumbas, o... Bast soltó una risita. Claro, serían los profanadores. La miré con el ceño fruncido. ¿Qué es lo que te hace gracia? Me sonrió de oreja a oreja y luego miró a Sadie, antes de darse cuenta de que no pillábamos el chiste. Ah, comprendo. ¿De verdad no sabéis lo que es esto? Supongo que no es tan raro, sobrevivieron muy pocas. ¿Muy pocas qué? Pregunté. Cajas de sombra. Sadie torció el gesto. Eso no es una especie de proyecto de fin de curso. Una vez tuve que hacer una para clase de lengua. Aburridísimo. Yo no sé nada de proyectos de fin de curso, replicó Bast, altiva. Me suena sospechosamente a algo como trabajo. Pero esto es una caja de sombra de las de verdad, una caja que sirve para contener una sombra. Bast daba la impresión de hablar en serio, pero con los gatos nunca se puede estar seguro. Está dentro ahora mismo, insistió. ¿No la veis? Un trocito sombrío de Tut. Hola, sombra de Tut. Meneó los dedos hacia la caja vacía. Por eso me he reído cuando has dicho que la habían robado los profanadores. Ja. Me gustaría ver cómo lo intentan. Intenté asimilar la idea. Pero yo he oído a mi padre dar charlas sobre todos y cada uno de los artefactos egipcios, y nunca mencionó las cajas de sombra, ni una sola vez. Como os decía, respondió Bast, sobrevivieron muy pocas. Lo normal era que enterraran la caja de sombra muy lejos del resto del alma. Hacer que la dejaran en su tumba fue una imprudencia por parte de Tut. O a lo mejor la puso allí algún sacerdote, por despecho. Ahora sí que estaba perdido del todo. Para mi sorpresa, Sadie asentía con entusiasmo. Seguro que Anubis se refería a esto, dijo. Presta atención a lo que no está ahí. Cuando he mirado en la Duat, dentro de esta caja había oscuridad. Y el tío Vini me ha dicho que era una pista para derrotar a Apophis. Formé la TD, tiempo muerto, con las manos. Espera, espera. Sadie, ¿cuándo has visto a Anubis? ¿Y desde cuándo tenemos? Un tío llamado Vini. Mi hermana puso cara un poco avergonzada, pero nos explicó su encuentro con la cara de la pared y las visiones que había tenido de nuestra madre, Isis y su casi novio el dios Anubis. Yo ya sabía la facilidad de mi hermana para divagar, pero aún así me impresionó la cantidad de desvíos místicos que había tomado durante un sencillo paseo por un museo. La cara de la pared podría ser un truco, dije. Tal vez, pero creo que no. La cara me ha dicho que necesitábamos su ayuda, y que solo quedaban 2 días hasta que le pasara no sé qué.
Y también que esta caja nos revelaría lo que necesitamos saber. Anubis ha insinuado que salvar este armarito era buena idea. Y mamá, le falló la voz. Mamá ha dicho que era la única forma de poder volver a verla. A los espíritus de los muertos les está pasando algo. De pronto me sentí como si hubiera regresado a la Duat, envuelto por una bruma helada. Me quedé mirando la caja, pero no distinguí nada. ¿Qué tienen que ver las sombras con Apophis y los espíritus de los muertos? Miré a Bast. Estaba clavando las uñas en la mesa, como si fuera un rascador para gatos, que es lo que hace siempre que se pone nerviosa. En casa cambiamos las mesas con bastante frecuencia. Bast, preguntó Sadie con suavidad. Apophis y las sombras, musitó Bast. No se me había ocurrido que, negó con la cabeza. De verdad, estas cosas tendríais que preguntárselas a Todd. Sabe mucho más que yo. Afloró un recuerdo. Mi padre había dado una conferencia en alguna universidad. Múnich, tal vez. Los estudiantes le habían preguntado por el concepto egipcio del alma, que tenía varias partes, y mi padre había mencionado algo sobre las sombras. Igual que una mano tiene 5 dedos, había dicho, el alma tiene 5 partes. Levanté mis propios dedos, intentando hacer memoria. Las 5 partes del alma, ¿cuáles son? Bast siguió callada. Parecía bastante incómoda. Carter, dijo Sadie. ¿Qué tiene que ver eso con? Tú hazme caso un momento, dije. La primera parte es el Bea, ¿verdad? La personalidad. Forma de pollo, dijo Sadie. Muy propio de Sadie usar un ave de corral para identificar una parte del alma, pero la verdad es que tenía sentido. El Bea podía salir del cuerpo al soñar, o regresar al mundo como un fantasma después de la muerte. Cuando lo hacía, se mostraba como una gran ave brillante con cabeza humana. Exacto, confirmé, la forma de pollo. También está el K, la fuerza vital que abandona el cuerpo al morir. La tercera es el IV, el corazón. La cuenta de tus buenas y malas obras, corroboró Sadie. Es lo que pesan en la balanza de la justicia cuando llegas a la ultratumba. Y la cuarta, vacilé. El Ren, me apuntó Sadie. Tu nombre secreto. Me entró vergüenza y no la miré a la cara. La primavera anterior, mi hermana me había salvado la vida pronunciando mi nombre secreto, lo que, a grandes rasgos, le había dado acceso a mis pensamientos más privados y mis emociones más turbias. Desde entonces se había portado muy bien al respecto, pero aún así, no es la clase de munición que uno quiere darle a su hermana pequeña. Además, el Ren era la parte del alma que nuestro amigo Bes había sacrificado como apuesta en una partida contra el dios lunar Jonsu. Ahora Bes era un cascarón vacío de Dios, sentado en una silla de ruedas en el hogar de ancianos divino del inframundo. Eso, dije. Pero la quinta parte, miré a Bast. Es la sombra, ¿verdad? Sadie frunció el ceño. La sombra. ¿Cómo puede ser la sombra una parte del alma? Es solo una silueta, ¿no? La crea la luz. Bast sostuvo la mano por encima de la mesa. Sus dedos dejaron una sombra difusa en la madera. Nadie puede librarse jamás de su sombra, su Seut. Todos los seres vivos la tienen. Igual que las piedras, los lápices y los zapatos, dijo Sadie. ¿Me estás diciendo que esas cosas también tienen alma? Sabes de sobra que no, la regañó Bast. Los seres vivos son distintos de las piedras, bueno, al menos la mayoría. La Seut no es solo una sombra física, sino también una proyección mágica, la silueta del alma. Entonces, esta caja, dije. Cuando dices que contiene la sombra del rey Tut. Me refiero a que contiene la quinta parte de su alma, confirmó Bast. Alberga la Seut del faraón para que no se pierda en el más allá. Notaba mi cerebro a punto de estallar. Sabía que todo aquello de las sombras tenía que tener importancia, pero no se la veía. Era como si me hubieran entregado una pieza de rompecabezas, pero para otro rompecabezas diferente. Habíamos fracasado en nuestro intento de rescatar la pieza correcta, un papiro irreemplazable que nos habría servido para vencer a Apophis, y no habíamos logrado salvar un gnomo entero lleno de magos amistosos. Lo único que habíamos sacado en claro del viaje era un armarito vacío decorado con dibujos de patos. Me dieron ganas de hacer volar la caja de sombra del rey Tut de un manotazo. Sombras perdidas, murmuré. Suena igual que aquella parte de Peter Pan. Los ojos de Bast brillaron como farolillos de papel. ¿En qué crees que estaba inspirada la historia de la sombra perdida de Peter Pan?
Hace siglos que corren leyendas acerca de las sombras, Carter, y todas provienen de los tiempos de Egipto. Vale, debí de sonar enfadado. Es que estaba enfadado. Enfadado. Re- Recordar las conferencias de mi padre me hizo querer volver a ser un niño y recorrer el mundo con él. Habíamos pasado por varias situaciones muy raras juntos, pero siempre me había sentido seguro y protegido. Él siempre había sabido qué hacer. Ahora, todo lo que me quedaba de aquellos días era mi maleta, que acumulaba polvo dentro del armario de mi cuarto. No era justo. Pero sabía de sobra lo que mi padre diría al respecto: la justicia significa que todo el mundo reciba lo que necesita. Y la única manera de conseguir lo que necesitas es hacerlo suceder por ti mismo. Estupendo, papá. Solo que ahora me enfrento a un enemigo invencible, y lo que me hace falta para derrotarlo acaba de ser destruido. Sadie debió de leerme la expresión. Carter, lo solucionaremos, me aseguró. Bast, antes ibas a contarnos algo sobre Apophis y las sombras. No, no iba, murmuró Bast. ¿Por qué te pone tan nerviosa? Le pregunté. Los dioses tenéis sombra. Apophis la tiene. Y si es así, ¿cómo funcionan? Bast dibujó unos jeroglíficos arañando la mesa. Estaba bastante convencido de que el mensaje era peligro. En serio, niños, esa pregunta tenéis que hacérsela a Tot. Sí, los dioses tenemos sombras. Claro que sí. Pero se supone que no debemos hablar de ellas. Muy pocas veces había visto a Bast tan inquieta, y no entendía el motivo. Estamos hablando de una diosa que había combatido contra Apophis durante siglos enteros, cara a cara, garra contra colmillo, en una cárcel mágica. Porque tenía miedo de las sombras. Bast, dije, como no se nos ocurra una solución mejor, tendremos que pasar al plan B. La diosa hizo una mueca. Sadie bajó la mirada a la mesa, abatida. El plan B era algo de lo que solo habíamos hablado Sadie, Bast, Walt y yo. Nuestros otros iniciados no lo conocían. Ni siquiera se lo habíamos explicado a nuestro tío Amos. Para que os hagáis una idea del miedo que daba. "E- eso no me gustaría nada", dijo Bast. Pero Carter, de verdad que no sé la respuesta. Y si empiezas a hacer preguntas sobre las sombras, estarás metiéndote en terreno muy peli. Llamaron a las puertas de la biblioteca. Cleo y Keops aparecieron en lo alto de la escalera. Perdonad que os moleste, dijo Cleo. Carter, Keops acaba de bajar de tu habitación. Parece ansioso por hablar contigo. ¡Ah!, exclamó Keops. Bast tradujo del idioma babuino. Dice que tienes una llamada en el cuenco de adivinación. Una llamada privada. Como si no tuviera ya bastantes cosas en la cabeza. Solo una persona me enviaría una visión adivinatoria, si lo hacía a aquellas horas de la noche, por fuerza tenían que ser malas noticias. Aplazamos la reunión, dije a los demás. Nos vemos por la mañana.